Sabemos que la lealtad de las mascotas hacia sus humanos es sin duda un ejemplo de que cuando se ama de verdad, no existen límites para nada. Demostrando que una buena relación entre las mascotas y las personas puede hacer la diferencia en medio de momentos de apuro. Por esto mismo, no es extraño encontrar historias donde las mascotas arriesgan todo con tal de poner a salvo a sus padres humanos cuando saben que están amenazados, haciendo todo cuanto esté a su alcance con tal de proteger aquello que tanto aman. Hola, estás en Misterios y Leyendas MKTube, y hoy te presento la historia de Morocho. Sin duda este perro quedó como una gran leyenda en Argentina. En este caso, se trata de la historia de un heroico perro llamado Morocho, que logró salvar la vida de las hijas de su padre humano. Todo esto en medio de un tenso y amenazante momento que parecía estar perdido para las pequeñas niñas y un enfrentamiento del que Morocho parecía resultar como perdedor. El evento en cuestión tuvo lugar en Argentina, en una zona rural dedicada a la producción agrícola y del campo. Allí, Morocho había sido criado como perro de caza. Este perro es de raza dogo, como comúnmente se conoce en Argentina. Todo empezó en una bella tarde, todo marchaba en orden, hasta que por la tarde, las dos pequeñas hijas del padre de familia decidieron salir a recoger su fruta preferida, que era el higo. Pues era habitual en ellas, las niñas llamadas Yoli y Sofía, estaban bastante confiadas, pues acostumbraban ir allí diariamente y trepar sobre los árboles para recoger cuanto querían. Este árbol de higo quedaba cerca de su casa, sin embargo, esta vez todo no resultaría muy lindo para ellas. El peligro era inminente, ya que algo las acechaba en medio de un matorral, así es, había un puma esperando a sus presas. El puma ya había elegido un fin para estas pequeñas. Los pumas son animales muy inteligentes. Primero observan la situación y elaboran una emboscada. Si la presa es grande para ellos, se van. En esta situación era diferente. Este puma no veía ninguna amenaza para él, así que por lo que no tardó en salir disparado en dirección a las niñas, las hermanas se percataron de la amenaza y decidieron salir corriendo de vuelta a su hogar. El puma no tardaría demasiado en alcanzarlas. Evidentemente, la balanza se estaba inclinando a favor del puma y estaba cada vez más cerca de atrapar a las dos niñas. Sin embargo, fue entonces cuando apareció Morocho. El dogo estaba merodeando lejos de ellas, pero al parecer escuchó y vio al puma desde lejos. Sin pensarlo, se abalanzó sobre el puma para contenerlo. Es allí que una gran lucha sucede. La lucha fue feroz y cuando el padre de las niñas escuchó tal algarabía, salió a ver qué sucedía y para sorpresa encontró a su perro, Morocho, mal herido y a unos cuantos metros yacía el puma sin vida. El padre rápidamente llevó a las niñas y a su gran amigo, Morocho, a la casa y les curó las heridas y después de unos días, su perro ya se había recuperado. Ahora es un gran héroe nacional por tal hazaña. En conclusión, por fortuna, Morocho había seguido de cerca a las pequeñas niñas cuando habían salido de casa y las cuidaba de cerca. Como se trata de un perro de caza, Morocho logró hacer frente al puma y darle pelea mientras las niñas se ponían a salvo dentro de su hogar y avisaban a su padre de lo sucedido. ¿Alguna vez has escuchado que el perro es el mejor amigo del hombre? No es exageración, simplemente estamos en lo correcto. No cabe duda que estas fieles mascotas hacen lo imposible muchas veces para protegernos y esto lo debemos tener siempre presente cuando queramos adoptar a estos animales. Hoy en día este épico encuentro natural se sigue debatiendo en las redes. Algunos creen que un dogo es incapaz de derrotar a un puma. Por el otro lado están los que dicen que un puma acabaría con un dogo fácilmente. Como dato válido tenemos el peso de Morocho. Su peso era de 40 kilos, el peso del puma se desconoce. Sabemos que el dogo tiene un umbral de dolor terrible,
La mandíbula de un dogo es fuerte y está bien desarrollada, con dientes grandes que se unen en una mordida de tijera o pinza. Una tolerancia al dolor que no tiene ningún perro. De hecho, después de las heridas en combate con un jabalí, los cosen sin anestesia. El dogo comúnmente es de aferrarse con fuerza a la garganta de su enemigo. En cuanto al puma, además de su mandíbula fuerte y unos colmillos poderosos, tiene sus 4 patas con garras diseñadas para agarrar y cortar. Sus poderosas garras dañarían mucho al perro. Este animal se aferra a su garganta, como lo hace el dogo. También que es un cazador y puede matar presas con más peso que ellos. En realidad se sabe que la historia es verídica, el perro derrotó al puma. Usted tiene la conclusión final. Se sabe que el puma que derrotó era un puma adulto. Como dato curioso, esta historia es conocida mundialmente y esto se debe a las redes sociales y al canal Animal Planet. En uno de sus documentales mencionan y cuentan la historia de Morocho. El documental tuvo un giro mundial y es allí que esta historia es conocida mundialmente. Esta fue la historia del dogo llamado Morocho. Espero que les haya gustado. Desde ya saludos, misterios y leyendas MKTube.